Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a dar la prédica de este día. Siempre viendo esto como un privilegio, como una bendición que Dios tiene para mi vida y para la vida de las personas que escuchen esta predicación. Hoy vamos a rogarle al Señor que sea Él ayudándonos. Dios Todopoderoso, Señor, Creador del cielo y la tierra, Señor, hoy bendecimos su nombre, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, conocer tu palabra, Señor, y conocer, Señor, cuáles son los alcances que tú quieres, Señor, que nosotros entendamos a través de esa palabra. Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Damos gracias a tu vida, Señor, a la vida, Señor, de Jesús que murió en la cruz del Calvario, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque tú también moriste para pagar con tu vida, Señor, el precio, Señor, por nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a ver ahora es cómo tener paz en medio de la tormenta. Cómo tener paz en medio de la tormenta. Para esto nosotros vamos a ir al Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículo 16 y siguientes. Dice la palabra: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Nosotros a través de esta escritura nosotros podemos ver claramente que el ser humano tiende a pasar por momentos de dificultad. El ser humano tiende a pasar por momentos de tribulación. El ser humano tiende a pasar por momentos en los cuales nosotros nos vemos agobiados, nos vemos llenos de angustia, de ansiedad. Pero nosotros no estamos solos, como lo vemos a través de la Escritura. Dios está con nosotros, y esa es la palabra que Dios envía esta tarde para cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Tú no estás solo, yo tampoco estoy solo. Dios está con nosotros. Y importante es que el Señor nos da un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación para cada uno de nosotros en medio de los problemas que cada uno de nosotros podemos tener, de los problemas personales o de las necesidades personales que cada uno de nosotros podemos tener. Es fácil saber cuando alguien está en medio de una tormenta, pero también es fácil darnos cuenta cuando nosotros estamos pasando en medio de un desierto, de una tormenta. Y justamente nosotros cuando estamos bien, nosotros no necesitamos, o creemos nosotros que no necesitamos tanta ayuda, pero realmente siempre necesitamos de Dios. La mayor ayuda, creo yo, que es cuando nosotros venimos delante del Señor y le pedimos con humildad que sea Él actuando a través de nosotros y que sea Él escuchando nuestras peticiones. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que le pida a Dios crea que le hay. Qué hermoso es saber que nosotros tenemos que confiar en ese Dios todopoderoso a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nosotros estemos viviendo en algún momento de necesidad, en algún momento de tribulación de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tener puesta esa esperanza en el Señor. Esa esperanza, y dice la palabra que la esperanza no avergüenza. Cuando nosotros pensamos en eso, sabemos que esa esperanza es Jesucristo. Y esa esperanza no solamente es para esta vida y lo que nosotros podemos llegar a alcanzar en esta vida, sino para lo que nosotros vamos a alcanzar
después de esta vida, en la eternidad. El Señor, esta tarde, justamente a través de la palabra, yo logro discernir que el Señor nos está preguntando a nosotros que si nosotros estamos pasando por una tormenta. Y fácil es, como les decía anteriormente, el que nosotros nos percatemos cuando nosotros estamos pasando por una tormenta. Cuando nosotros estamos en medio de una tormenta, generalmente el ser humano busca más de Dios. Generalmente el ser humano busca más del Señor. El ser humano se acerca más al Señor porque sabe que necesitamos de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, de ese Dios amoroso, de ese Dios que a nosotros nos llama con amor y que nos dice: hijitos míos, hijitos míos. Qué grande es el amor del Señor, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta que el Señor tiene grandes propósitos para su vida y para la mía, y nosotros nos podemos dar cuenta que en medio de este viaje, que podemos denominar a la vida así como un viaje, nosotros fácilmente podemos decir que en algún momento no podemos tener esa tormenta, o no podemos estar expuestos a esa tormenta, pero siempre va a llegar ese momento, ese día malo, como dice la palabra, que nosotros nos preparemos para el día malo. Y en ese día malo nosotros sí que vamos a necesitar ayuda, y vamos a necesitar ayuda grandemente de parte de Dios. En ese momento nosotros debemos de estar conscientes que la paz no se trata de la sustracción de que no tengamos ningún problema, de la sustracción de problemas, sino que justamente la paz de Dios es aquella suma, ¿verdad?, de poder para enfrentar las pruebas. Esa suma de poder para enfrentar las pruebas, esa es la verdadera paz de Dios. El Señor lo dijo claramente en la Escritura cuando decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Cuando el Señor nos dice esa es una frase hermosa, es una frase esperanzadora, es una frase de amor que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, para que nosotros estemos confiados, como un hijo se acerca a su padre, como un hijo se acerca a su madre. Muchas veces podemos ver a los niños cuando están pasando momentos, cuando alguien los va a regañar, y ellos siempre se van a acercar a las personas que los aman, a las personas que los quieren, para que ellos ahí se sienten seguros. De igual manera nosotros, espiritualmente, nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos de ese Dios altísimo, de ese Dios todopoderoso, para que nos pueda guardar debajo de sus alas, para que nos pueda tener seguros en medio de la prueba, en medio del desierto. Y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Muchas veces cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que debemos de establecer algunas acotaciones para entender esta parte de la Escritura. Y una de ellas es proclamar ciertas cosas que nosotros vamos a declarar con nuestra boca, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios, con el poder de su palabra, hizo los cielos y la tierra. Con el poder de su palabra, Él declaró y Él estableció: hágase. Y Él así fue haciendo a través de su poder, de su palabra, cada una de las cosas que hoy están en la tierra. Pero imagínense qué hermoso es que nosotros tenemos esa misma característica que Dios. Lo que sucede es que a veces lo usamos pero para lo malo. Y Dios ahora nos está llamando la atención para que seamos nosotros personas que justamente lo hagamos, pero lo hagamos para la gloria y para la honra de Dios. El primero de las cosas que nosotros tenemos que decir cuando estamos en medio de una prueba es que estoy gobernado por su providencia. Cuando nosotros establecemos la providencia del Señor, cuando nosotros establecemos que Dios y su providencia está con nosotros, nosotros vamos a atravesar cada una de esas pruebas, nosotros vamos a atravesar cada uno de esos momentos de dificultad. Nosotros vamos a dejarnos acariciar, dejarnos abrazar por el amor y el cariño y el poder de Dios, porque ya no vamos a querer salir adelante de esa prueba,
por nuestros propios medios, sino que vamos a dejar que sea el Señor quien sea glorificado en nuestra vida, y que esa prueba no sirva para que nosotros nos sintamos tristes ni nos sintamos solos, sino que nosotros podamos saber que ese Dios todopoderoso, ese Dios que es amor, ese Dios que hoy nos abraza a través de esa prueba muchas veces, porque muchas veces nosotros no queremos pasar por las pruebas, pero el libro de Santiago dice algo muy distinto, ¿verdad? Dice que nosotros nos encontremos en sumo gozo cuando nos encontremos por diversas pruebas. Realmente, esto que establece la providencia del Señor es algo maravilloso para nuestra vida, porque la providencia de Dios va más allá de lo que un ser humano puede llegar a ser. La providencia del Señor va a través de lo que puede hacer Dios Padre, de lo que puede hacer Dios Hijo y de lo que puede hacer Dios Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no somos nosotros ni cada uno de las decisiones que como humanos, llenos de limitaciones y de errores, podemos tener, sino que es el Dios mismo actuando a través de lo que Él nos va a proveer para nuestras vidas y para que nosotros salgamos no solamente adelante, sino que salgamos en victoria, estableciendo eso maravilloso que nosotros decimos cuando oramos en el Padre Nuestro: venga tu reino. Una expresión hermosa de amor que nosotros declaramos, y nosotros estamos pidiéndole al Señor que venga su reino sobre nuestra vida, pero que venga su reino no significa nada más una expresión o una declaración en sí misma. Lo que implica es que yo soy el siervo y que Él es mi Señor y que yo hago lo que dice mi Señor y que yo soy esclavo de Dios por amor a su nombre. Entendiendo esto, nosotros vamos a saber que esta provisión, esta providencia que el Señor nos manifiesta aquí es importante para que el plan maravilloso de Dios se desarrolle en mi vida y en la suya. Es importante saber que Dios tiene el control sobre cada una de las circunstancias y que a pesar de que a veces Dios permite que nosotros pasemos por momentos de dificultad o momentos de dolor o desiertos, como usted le quiera llamar, en ese desierto Dios se va a glorificar. En ese desierto Dios va a tener intimidad con usted. En ese desierto Dios le va a hacer saber el propósito de ese desierto, porque no hay desierto sin propósito. Dios, cuando permite que nosotros pasemos por un desierto, Dios lo permite con el objetivo de que nosotros entendamos muchas cosas. Y una de esas cosas importantes es que el Señor nos hace crecer, nos hace tomar una estatura diferente espiritualmente. Y muchas veces lo difícil, lo terrible que nosotros podemos pasar por un desierto no es el desierto en sí. Lo terrible es que nosotros no entendamos para qué estamos pasando por ese desierto. Imagínense, sea una enfermedad, sea un fallecimiento, si nosotros estamos pasando por ese desierto, una crisis económica, desempleo, pero cualquiera que sea el nombre del desierto, en ese momento cuando nosotros estamos pasando por ahí, Dios no está permitiendo que nosotros pasemos por ese lugar solamente por pasar. No, Dios tiene un objetivo. Y lo hermoso y lo maravilloso en el Señor es que nosotros nos percatemos de cuál es el objetivo que Dios tiene para que nosotros pasemos por ese desierto. Y es engrandecer muchas veces las partes que a nosotros nos hacen falta como seres humanos. Y es salir adelante en muchas de las partes o de las áreas que nosotros tenemos dificultad en nuestra vida. Importante es que Dios se glorifique en nuestra vida y que nosotros le permitamos abriéndole nuestro corazón. La palabra es clara cuando establece: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo cenaré con él y él conmigo. Qué importante es que nosotros podamos saber que nosotros tenemos esa herramienta que Dios ya nos dejó, y es que nosotros podemos abrir el corazón al Señor. Pero muchas veces
el ser humano comienza a confundirse y a escuchar diferentes clases de voces. Y es allí donde el ser humano comienza a perder su identidad. Porque la identidad en Cristo Jesús solamente la podemos tener escuchando su voz. Y dice la palabra que mis ovejas, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. O sea que hay personas que oyen otras cosas. Hay personas que oyen otras voces. Pero esas voces nosotros podemos callarlas. Porque nosotros tenemos la autoridad dada por el Señor para que nosotros podamos, a través de ese nombre precioso que es dado a los hombres, Jesucristo hombre, nosotros podemos, en el nombre de Jesús, declarar que esas voces se vayan de nuestra vida y que nosotros tenemos ese poder para hollar serpientes y escorpiones en el nombre de Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, como parte de la iglesia del Señor, esa iglesia que Dios viene a traer, que por cierto no es cualquier iglesia, es una iglesia pura y sin mancha. Por eso nosotros debemos de preparar nuestro vestido, porque el esposo viene pronto. Jesús viene pronto a nuestra vida. Y es ahí donde nosotros debemos de prepararnos. Y hemos estado hablando justamente del arrepentimiento, del pecado. Y la iglesia tiene que preparar su vestido para cuando venga el esposo. Y que nosotros seamos de esas personas que realmente vivamos el evangelio. Y que no seamos personas nominales, sino que seamos personas que vivamos el evangelio a plenitud. Bueno, les decía eso porque me gustaría que veamos el evangelio según San Juan, siempre en el capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra del Señor: no, perdón, 23. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oiga esta promesa, qué hermosa. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Eso es lo que Dios promete para aquellas personas que le amamos a Dios. Eso es lo que Dios está prometiendo para cada uno de nosotros cuando nosotros le amamos. Pero la palabra también es clara para el que no le ama. Siempre en ese mismo capítulo, en el versículo 24, dice la palabra: el que no me ama no guarda mis palabras, dice. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, dice Jesús. Aquí nosotros podemos ver cómo Dios, a través de Jesucristo, siendo el mismo Dios, Él le da toda la gloria y toda la honra a Dios Padre. Fíjese qué importante es que nosotros analicemos el comportamiento de Jesús, porque Jesús es nuestro modelo. Él es nuestro maestro, no es nadie más. Él es nuestro maestro, y de quien debemos de aprender es de Él. Y el Señor decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero muchas veces estamos aprendiendo de personas que lo que tienen en su corazón es orgullo, es vanidad, es soberbia. Y nosotros debemos de hacer a un lado el conocimiento sobre los hombres y aprender de Dios, que es manso y humilde de corazón. Todos tenemos defectos, pero tenemos que pedirle a Dios que trabaje nuestros defectos y que nos ayude por medio del Espíritu Santo. El segundo punto es: nosotros debemos de declarar que nosotros estamos creciendo según la voluntad de Dios. Nosotros estamos creciendo según el plan y la voluntad de Dios. Nosotros vamos a irnos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 1. Oración vespertina de confianza en Dios, dice la palabra. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia.
cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, dice la palabra. Ten misericordia de mí y oye mi oración. O sea que el propósito de que nosotros pasemos por una prueba, de que nosotros pasemos por un desierto, no es que nos hagamos pequeñitos. El objetivo, aquí lo dice la palabra claramente, y es que nosotros que Él nos haga ensanchar a nosotros, que Él permita que nosotros seamos más anchos que antes. Y eso es maravilloso porque nosotros nos está dando el crecimiento. La prueba aquí nos está diciendo que Él nos va a dar el crecimiento, y eso es importante y es un motivo de gozo, porque no es que nosotros vamos a crecer porque nosotros queremos crecer, vamos a crecer porque Él dice, tú me hiciste ensanchar. Y luego le dice el salmista, ten misericordia de mí y oye mi oración. Nosotros cuando nos damos cuenta es que ensanchar justamente es alcanzar un propósito más grande del que nosotros creemos que tenemos en esta vida. Yo sé que usted muchas veces se ha preguntado, y si no se lo ha preguntado, pues es un buen momento para preguntárselo. ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y cuáles son las cosas que Dios quiere que yo alcance a través de esta vida que Dios me ha prestado? Pues eso que usted se puede llegar a creer, eso queda corto en relación a lo que Dios está esperando. Por eso necesitamos del Señor. Por eso necesitamos de Dios, para que Él nos haga ensanchar con respecto al plan que Él tiene para nosotros, y que Él ponga la confianza en cada uno de nosotros. Fíjese, cuando nosotros nos ensanchamos es primero porque nosotros vamos al Señor, nosotros vamos en palabra de oración al Señor, pero nosotros ponemos la confianza, nosotros ponemos la fe, nosotros ponemos la esperanza en el Señor. Cuando nosotros vamos y colocamos todo esto delante de Cristo y nos humillamos bajo su poderosa mano, entonces nosotros vamos a poder recibir muchas cosas importantes para nuestra vida. Fíjese, hay dos tipos de tormenta, y eso quiero que lo veamos, porque muchas personas a veces se sienten tristes cuando están pasando por un desierto o por una tormenta. Hay unas tormentas que son para corregir. Ese es un tipo de tormenta. Y el otro tipo de tormenta es para perfeccionar. Fíjese bien. La primera clase de tormenta, o sea, la para corregir, es cuando una persona está fuera del camino del Señor. Esa es para corregir. O para cuando alguien está llevando un evangelio a medias. Un evangelio, a medias. Y el segundo punto es para perfeccionar. Las tormentas para perfeccionar es cuando un hijo de Dios está caminando según la voluntad de Dios, pero Dios lo quiere elevar de nivel. Dios quiere que dé un salto de calidad, y en ese momento Dios va a permitir una prueba para que esta persona sea elevada hacia otro nivel, que es lo que Él tendrá como propósito dentro de su vida. Fíjese que esto es bien importante, porque muchas veces la gente entiende, según su manera de pensar, que las pruebas solamente le vienen a la gente que anda caminando mal, ¿verdad?, en algo de su vida, y eso no es verdad. Eso lo podemos ver claramente, pero ahorita vamos a ver Juan 6, versículo 17. Fíjese. 16 y 17. Dice la Biblia: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Mateo 14,
23 dice la palabra del Señor: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, dice la palabra. Fíjese qué importante, porque muchas veces nosotros creemos que Dios nos ha dejado solos en el desierto. Nosotros creemos que Dios nos ha abandonado, pero es una mentira del diablo. Es una mentira de Satanás, del padre de toda mentira, el que te quiere engañar. Y yo te digo esta tarde que nadie os engañe. Yo te digo esta tarde porque el Señor lo que está haciendo es orando por ti. Y tú estás en la lista de oración del Señor. Y Él está interviniendo y Él está pidiéndole a Dios Padre por tu alma y por la mía. Y Él, cada vez que nosotros cometemos alguna falta, algún error, siempre está el Señor con nosotros. Y siempre está guardándonos, y siempre está ayudándonos, y siempre está pidiendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Él es quien nos defiende delante de Dios Padre. Fíjese que aquí nosotros podemos ver claramente y evidenciarlo a través de esto, que el Señor, aquí, cuando Él dice que Él se quedó solo, si usted recuerda bien la historia, según la Escritura, Él acababa de hacer un milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero ¿qué sucedió después de eso? Él se quedó solo y Él les dijo que se fueran, ¿verdad? Que se fueran. Y es lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, no es que Dios nos está desamparando. No, Él se quedó solo por un motivo. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Y Él se quedó orando porque Él sabía lo que iba a pasar. Y Él se quedó orando. Ahora, en el versículo que leímos antes de Mateo 14, 23, sino que es lo que está en Juan 6, 17, lo que dice ahí es que Jesús no había llegado, dice la palabra. Pero ¿por qué no había llegado? Y muchas veces nos preguntamos nosotros por qué Jesús no ha venido todavía a mi vida si yo ahorita lo necesito. Muchas veces surgen preguntas que como humanos nos podemos hacer. ¿Por qué si ahorita yo estoy devastado? ¿Por qué si yo ahorita estoy triste? ¿Por qué si ahorita yo estoy deprimido? ¿Por qué si ahorita yo estoy solo? ¿Por qué el Señor me ha dejado así? Yo quiero decirte que Dios no te ha dejado así. Yo quiero decirte que Él ha permitido que eso suceda, pero tiene un objetivo, y ese objetivo es que tú saques a la luz lo hermoso que Él ya puso en ti, que es la fe, es la esperanza, es la paciencia y es la confianza en el Señor. Y que nosotros podemos saber que mientras nosotros estamos pasando por un momento de tribulación, ahí está Jesús con nosotros. Ahí está Jesús con nosotros y Él está a la par de nosotros. Y eso me recuerda lo que dice la Escritura de que muchas personas, ni los discípulos lo conocieron a Jesús en el camino a Emaús. Porque así muchas veces nos pasa a nosotros. Podemos tener al Señor a la par de nosotros en medio de la prueba. Podemos tener al Señor en medio de la tribulación. Pero nosotros no le reconocemos porque estamos ciegos en ese momento por el dolor. Estamos ciegos por el sufrimiento. Estamos ciegos porque muchas veces en la tormenta lo que vemos son los relámpagos, lo que vemos son los rayos, lo que vemos son esos reflejos de la luz y ese ruido ensordecedor de la tormenta. Pero nosotros no podemos fijarnos que tenemos a Dios delante de nosotros, que Él está allí para consolarnos, que Él ha mandado a su Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos auxilie, para que nos saque adelante y en victoria. Pero muchas veces ponemos la mirada en lo que no debemos de ponerla. Yo esta tarde te exhorto a que tu mirada esté puesta siempre en el Señor, porque Él es quien está intercediendo por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados.
El Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 20, dice lo siguiente. Juan 6, versículo 20. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Imagínense qué declaración más preciosa lo que le dice. Yo soy, no temáis. Muchas veces nosotros pasamos por momentos de dificultad y le pedimos a Dios. Lo más tremendo es que le estamos pidiendo a Dios. Y lo más tremendo es que muchas veces nosotros, aunque le estamos pidiendo a Dios, muchas veces de labios lo estamos pidiendo, pero nuestro corazón está en otra parte. Nuestro corazón está en otro lado. Y por eso dice la palabra que el que le pida a Dios, crea que le hay. ¿Sí? Que el que le pida a Dios, crea que le hay. Porque muchas veces nosotros le pedimos solamente para llenar un punto, una religiosidad. Pero nosotros tenemos que superar eso con la ayuda del Espíritu Santo y decirle al Señor que nos guarde, que nos ayude, que nos sustente en medio de ese dolor, de ese quebranto, de esa prueba, para salir adelante. Mateo 14:27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Oiga, qué precioso es. Imagínese, y Dios está hablando con usted, no solamente con los discípulos. Dios hoy está hablando con usted a través de la Escritura. Tened ánimo, te dice el Señor. Yo soy, no temáis. La palabra es viva, es fiel y es verdadera para los discípulos, pero también para nosotros como hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que hacer una lectura, pero una lectura comprensiva de la palabra, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros lo que estamos viendo es que el Señor no está con nosotros, pero aquí, cuando nos dice tened ánimo, yo soy, no temáis, nosotros podemos encontrar en el Señor una gran riqueza en su corazón para podernos ayudar en el momento de la prueba. Fíjese que me gustaría que viéramos el libro de Habacuc. Habacuc 2, versículo 3. Y dice la palabra del Señor: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, dice la palabra, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, que esa visión, aunque se tarde, el Señor no va a mentir. Que nosotros lo que debemos de hacer es esperarlo, porque sin duda Él vendrá, que no va a tardar. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, porque muchas veces nosotros a veces desfallecemos, hay personas que dejan de creer en el Señor. Yo te digo esta tarde, sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo precioso que es Dios y de lo poderoso que Él puede hacer para nuestras vidas. Pero realmente la confianza debe permanecer siempre puesta bajo los pies de Cristo, ¿verdad? En los ojos del Señor. Fíjese que me gustaría que leyéramos el libro de Isaías 30, versículo 8. Dice la palabra del Señor: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Amén.
Fíjese lo que dice la palabra. El Señor dice que nosotros escribamos, porque hay dos tipos de personas, digamos, unas personas que no van a creer y unas personas que sí van a creer. Para las personas que sí van a creer, está escrito esta visión. Y eso justamente, pero van a haber personas que nunca van a creer. Y para ellos, pues, es un trato totalmente diferente. La siguiente cosa que nosotros tenemos que hacer es estar protegidos por su poder. Cuando nosotros estamos protegidos por Dios, tenerlo a Dios es tenerlo todo, dice la palabra. Tenerlo a Dios es tenerlo todo. Cuando nosotros estamos teniendo al Señor en nuestro corazón, nosotros podemos confiar que todo nos va a salir bien. Y si pasamos por un momento de tribulación, Dios tiene el control. Dios tiene el control sobre nuestra vida, sobre nuestra prueba, sobre nuestro dolor inclusive. Ese Dios todopoderoso, de nombre Yo Soy. Si usted se acuerda en el Éxodo, cuando le preguntan cómo se llama el Señor, yo soy el que soy, le dice. Aquí estamos hablando que el Eterno estaba hablando que Él, las características de Él, vean, omnipotente, eterno, todopoderoso, etc. Cuando el Señor hace todo eso, Él está diciendo que ese poder, que esa presencia de Dios es para tu vida y para la mía. Y qué hermoso saber que nosotros contamos con un Dios que no solamente nos ama, sino que está dispuesto a hacer todo para que nosotros salgamos adelante y salgamos en victoria. Y por último, tenemos que creer que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo hacia un propósito. Fíjese. Aunque los discípulos ciertamente se metieron en diferentes cosas, por ejemplo, aquí cuando ellos se subieron a este mar en la plena nocturnidad, ¿verdad? Ellos tuvieron miedo, ¿verdad? Porque se levantaba ese gran viento que soplaba, ¿verdad? Pero el Señor les dijo, yo soy, no temáis. Fíjese qué importante es que nosotros veamos que ese desembarque, a pesar de que eso se dio en la madrugada, según los estudiosos de la Biblia, esto supuestamente ellos pasaron un aproximado, los discípulos, de 6 horas. Y Jesús apareció aproximadamente en la madrugada, en donde estaba la mayor oscuridad. Y muchas veces eso pasa en los momentos de tribulación, en los momentos de dolor, en los momentos de dificultad nuestra. Muchas veces no estamos esperando nosotros que el Dios Altísimo aparezca en el momento de mayor dolor, en el momento de mayor tribulación. En ese momento, ese Dios Todopoderoso aparece en el momento de mayor oscuridad para mostrar su luz admirable, para mostrar su gloria y para mostrar su poder. Y sobre todo, para mostrar su amor para sus hijos. Es importante que nosotros veamos la luz de Jesús. Es importante que nosotros pongamos la mirada no en la tormenta, sino en Cristo. Es importante que nosotros veamos que Jesús murió y resucitó y exhibió a las potestades de manera pública con un objetivo, y es que usted y yo hoy podamos recibir esa dádiva del Señor que se llama vida eterna, y que nosotros podamos estar confiados y tranquilos, como dice la Escritura, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando nosotros estamos tranquilos, cuando nosotros estamos quietos, sabiendo que el que puede hacerlo todo, el Todopoderoso, está actuando en nuestra vida, en ese momento nosotros vamos a dejar que la vida siga su camino y nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Nosotros no podemos hacer imposibles. Nosotros lo que podemos hacer es orar. Nosotros lo que podemos hacer
es rogar. Nosotros lo que podemos hacer es suplicarle a Dios que tenga misericordia. Como hoy le podemos pedir al Señor que tenga misericordia de nuestro país, El Salvador. Como hoy le podemos pedir que tenga misericordia también del mundo entero. Cuando hay tanto sufrimiento, cuando hay tanto padecimiento, producto del COVID-19 y producto también de las consecuencias de la pandemia, como lo son la parte económica, los desempleos y las demás cosas que esto trae como consecuencias lógicas. Pero nosotros tenemos que seguir poniendo la mirada en Cristo, sabiendo que una vez que nosotros pedimos, pedid y se os dará, dice la palabra. Tocad y se os abrirá. Eso es lo que dice la Escritura. Pero muchas veces nuestra confianza está en las circunstancias, nuestra confianza está puesta en lo que yo tengo o en lo que no tengo, o en lo que tiene otro. Yo quiero decirte que Dios es el dueño del oro y de la plata, y que tu confianza debe estar puesta en Él, y como hijo de Dios, como hija de Dios, tú tienes derecho a muchas cosas y tienes que pedirlo con fe y con esperanza. Ahora nosotros tenemos que saber que para la iglesia, para toda aquella persona que tiene sabiduría, para aquella persona que tiene entendimiento, nosotros tenemos que saber que el Señor no anduvo sobre el mar nada más para poderles ayudar, y que no solamente llegó para que ellos no tuvieran miedo. Él llegó para solventar ese problema, para solventar esa tribulación, para quitarle la angustia, para quitarle la ansiedad. De igual manera, Dios viene a tu vida y Dios llegó a la mía para quitarnos la ansiedad. Dios quitarnos la ansiedad, nos ha quitado la ansiedad de diversas maneras. Uno, es a través de su presencia, que es lo más importante. Dos, a través de la alabanza. Tres, a través de la lectura de la palabra. Cuatro, a través de la fe. Y así de diferentes maneras. Pero nosotros podemos tener dos perspectivas. Y la primera es creerle a Dios. Y la otra es seguir creyendo erradamente en cada uno de nosotros. Yo quiero pedirle al Señor en esta tarde, para finalizar, por medio de una oración por cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude y que nos guarde, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por morir en la cruz del Calvario, Señor, por cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, por esta palabra, Señor, hermosa, que hoy trae paz a nuestro corazón. Gracias, Dios Todopoderoso, Señor, porque tú traes, Señor, no solamente paz, sino que traes esperanza. En medio, Señor, de esta tribulación que estamos viviendo, Señor, sea tu nombre glorificado, Señor. Sea tu nombre exaltado, Señor. Seas tú, Señor, el único y verdadero Dios, Señor. El Dios altísimo, Señor. Jesucristo, Señor. Recibe toda honra, recibe toda gloria, Señor. Recibe toda alabanza. Recibe, Señor, todo lo que te mereces, Padre bendito, Dios de la gloria, Señor. Hoy oro, Señor, por cada una de las personas que están oyendo, Señor, esta prédica o que la van a escuchar posteriormente. Y te pido, Señor, que tú hables, Señor, a su corazón, Señor, y que seas tú, por medio del Espíritu Santo, Señor, ministrando su vida, Señor. Que seas tú trayendo esa esperanza, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo, Señor, ese momento, Señor, de paz. Ese momento de refrigerio espiritual, Señor, para la vida de cada creyente, Señor. Que seas tú, mi Rey, Señor, deleitando a cada uno de sus hijos, Señor. Dios Todopoderoso, Señor, gracias, Señor, por el privilegio de llevar esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Bendiciones.